Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos los semilleristas, para todos los estudiantes pertenecientes al semillero CESA, Seguridad Social en Acción. Una cordial bienvenida. Hoy voy a hacer este video para enviar un tips para aplicar al proyecto de investigación capítulo 1 y no solamente para los semilleristas, también para aquellos que tienen en estos momentos se encuentran desarrollando de pronto el trabajo de opción de grado 1 o inclusive se encuentran adelantando la asignatura de investigación aplicada a la seguridad social. Este video les va a permitir de pronto adquirir algunas ideas para la construcción de ese proyecto de investigación que al final debe ser entregado. Saludarlos, darle gracias a Dios por permitirnos encontrarnos en esta tarde, esta mañana, y decirles que es para mí grato poder día a día retroalimentarlos con material que por supuesto consigo en la red. Decirles que en la red hay mucho material, hay mucha información que nos sirve y nos permite de pronto aclarar temáticas o lo referente a la construcción, a esas ideas para construir nuestro proyecto de investigación. Esta actividad hoy la he querido denominar tips para aplicar al proyecto de investigación capítulo 1. Son unos tips para que ustedes avancen en esa construcción del proyecto. Vamos a iniciar entonces. Algunos de mis alumnos me preguntaban ¿cómo se escribe el título de investigación? Buscando en la internet se encuentra mucha información y mire que esta información suministrada por Madrid nos permite obtener más o menos una idea de cómo se escribe el título de investigación o cómo escribir mi título de investigación. Se indica que para ello necesitamos conocer el tema de investigación. Ojo, es claro, conocer el tema de investigación del cual se desprenderá una línea y un objeto de estudio dando la esencia de lo que se quiere investigar. Mire que es muy importante y yo siempre se lo digo en clase. Si tú no conoces el tema de investigación, difícil vas a poder de pronto construir o al menos iniciar con ese tipo. Aquí podemos observar cuando nos dicen, el tema nos dice qué investigar. Cuando nos hacemos esa pregunta de qué investigar, aquí nos vamos a referir a la línea de investigación. ¿Qué cosa o parte del tema vas a investigar? Es importante. Luego de tener identificada esta parte, nos vamos al objeto de estudio. ¿Cómo, para qué o por qué lo vas a hacer? Es importante. Luego de tener clara esta línea o esta situación, ya entramos a lo que es el tema. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Tema, el rendimiento escolar, es un ejemplo. La línea, problemas de enseñanza. Y aquí tenemos o nos encontramos con una línea que es el problema de la enseñanza. Y el objeto es la evaluación e impacto como tal. Entonces ya entramos a construir lo que es de pronto ese título. Entonces lo tenemos así. La evaluación del proceso, enseñanza-aprendizaje, ojo, y su impacto en el rendimiento escolar. Tenemos el tema, rendimiento escolar. La línea, problemas en la enseñanza. Y el objeto es la evaluación e impacto. Entonces, por eso es que se inicia la evaluación del proceso, enseñanza, aprendizaje y su impacto en el rendimiento escolar. Continuamos. Claro es tener que dentro de ese título debe quedar muy clara la parte de la delimitación del problema de investigación. ¿Por qué? Porque hay que delimitar. Cuando hablamos de delimitar es, primero que todo, ojo con esto, primero que todo, la parte espacial, o sea, delimitar el espacio. Cuando hablamos de esa parte espacial es el área geográfica o lugar donde se desarrollará la investigación, primero. Segundo, la parte temporal, delimitar la temporalidad que es igual a tiempo o lapso de tiempo en el que se realiza la investigación. Tercero, el universo. Cuando hablamos de universo, allí entra lo que es la población o el sector poblacional seleccionado para participar en la investigación
y de la cual se levantará la información. Y cuarto, la delimitación del contenido, que son todos los aspectos concretos relacionados al tema que serán incluidos en la investigación. Entonces yo creo que aquí vamos ya organizando y dejando claro que dentro del título también deben ir estos aspectos muy claros. Segundo, tener presente que de nuestro título salen las variables de la investigación. Entonces, por eso es que se dice, recuerden que de la construcción y definición del título será posible construir las variables de la investigación. Aquí en esta parte tenemos varios tipos de variables. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, lo que tiene que ver con esa variable cualitativa. Cuando se habla de variables cualitativas, se dice que sus valores o modalidades no se pueden asociar naturalmente a un número. Quiere decir esto que no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellas. Cuando decimos que no se pueden hacer operaciones algebraicas, nos estamos refiriendo a que se debe tratar como cualidades de esa población. Entonces, es mirar el género, un grupo sanguíneo, la religión que practica, el lugar de nacimiento, si fuma, si no fuma, eso sería en esa parte. Y en la parte de ordinales, si sus valores se pueden ordenar, entonces, orden, hablamos de orden. Entonces, por ejemplo, escolaridad, grado de satisfacción, intensidad del dolor. Aquí, en cuanto a la variable en el tipo de cualitativas. Cuando entramos a mirar la cuantitativa o numérica, aquí sí. Aquí se indica que sus valores son numéricos y tiene sentido hacer operaciones algebraicas con ellos. Entonces, cuando hablamos de esas operaciones algebraicas, encontramos que se dividen en discretas y continuas. Cuando hablamos de discretas, cuando se toman valores enteros, o sea, número de alumnos, número de grupos. Y continuas, si entre dos o dos valores son posibles infinitos valores o intermedios. Entonces, un ejemplo, la altura, la edad. Ahí como para ir quedando más o menos clarificado. Vamos a mirar o hacer un recorderis. ¿Cómo quedaría entonces esa parte de ese título? Porque estamos hablando y quiero profundizar en lo del título. Entonces aquí, del título o enunciado de investigación siempre se desprenden las variables de tu trabajo o de tu tema de estudio. Tanto principal como la secundaria. Ojo, tanto la principal como la secundaria. Tal como lo podemos revelar en el siguiente ejemplo. Entonces vamos a mirar el ejemplo. Quiero que le pongan mucho cuidado. Cuando el título es la relación de las inteligencias múltiples y la proficiencia de los estudiantes de francés de la USS 2021, aquí podemos observar lo siguiente. Primero, tenemos que entrar a identificar qué son las variables. Entonces, lo primero es que las variables son propiedades o características del ser viviente o inerte que tú estás investigando. Es lo primero que tienes que tener claro. Segundo, ¿cuáles son esas variables? Entonces aquí ya podemos mirarlas. Variable principal, la proficiencia, que es la variable de supervisión. Y encontramos la variable secundaria, que es inteligencias múltiples, que viene siendo la variable de asociación. Como para que haya tenido en cuenta. Entonces, de aquí también se desprende cuál es el diseño metodológico. Ya aquí, teniendo ya las variables y conociendo ya las variables, podemos entrar a mirar la parte del diseño metodológico. Entonces, podemos decir que es de tipo, aquí, tipo sin intervención, no experimental, observacional. Nivel o alcance, relacional. Y el enfoque cuantitativo. Estamos hablando ya de cuantificar, de números. Como lo decía anteriormente, hay que tener en cuenta si es cualitativo o cuantitativo. Entonces aquí en esta parte se dice que se aplica para todas las carreras profesionales. Es lo que indican quienes organizaron la ficha. Agradecer a todas estas personas que día a día contribuyen para que este proceso de investigación sea muy fácil para los estudiantes. No hay que desconocer que hay empresas y hay entidades que día a día se dedican a proporcionarnos estos materiales para que nosotros los multipliquemos a los alumnos. Por eso en estos momentos hago reconocimiento
de los derechos de autor de estas personas o entidades que se dedican a o contribuyen con la investigación o con estos procesos de investigación día a día. Continuamos. Ahora miremos un ejemplo de ese título. Y vamos a mirar y verá que está todo allí como se dijo desde el inicio. La parte, la parte donde se ubica o se delimita. Entonces, miremoslo, vamos a mirar este ejemplo. Análisis del tratamiento de la información y periodismo digital sobre los casos de feminicidio publicados en el portal web La República en el año 2020. Entonces, mire cómo va quedando de bonito cuando se coloca como debe ser el título que lleve todas sus partes como se ha indicado. Entonces, primero, reconoce qué son las variables. Entonces, son propiedades o características del ser viviente o inerte que tú estás investigando. Segundo, identifica cuáles son las variables de su tesis. Las variables, tratamiento de la información, aquí en este caso, periodismo digital. Y distingue el diseño metodológico. Tipo sin intervención, nivel o alcance exploratorio y el enfoque cualitativo. Continuamos. Vamos a mirar ahora, y es importante, muchachos, la estructura de una introducción. Yo siempre se los he dicho a mis estudiantes. Muchos creen que una introducción es un parrafito, dos parrafitos. No, no. Una introducción lleva una estructura que se debe cumplir. Y si cumplimos a cabalidad con esa estructura, no va a ser ni un párrafo ni dos. Va a ser algo, una introducción es algo extensa porque se debe cumplir con esa organización o con esos apartes como tal. Entonces aquí es más o menos indicarles cómo se escribe esa introducción. Entonces se dice que la introducción o también llamada antecedentes es la parte inicial del cuerpo en la cual se responde a, primero que todo, las dos siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema? O pregunta de investigación. Y segundo, ¿por qué se eligió ese tema y por qué es importante? Ahora, cuando ya tenemos claras esas dos preguntas, vamos a mirar las partes o los apartes que debe contener una introducción. Primero que todo debe tener un inicio. Dentro de ese inicio, ¿qué debe de ir? Los antecedentes generales y el contexto. Se relaciona estrictamente con el tema, o sea, todo lo que relaciona el tema en el inicio. Segundo, revisión de la literatura más relevante sobre el tema y la problemática. Ojo con esto. Tercer aparte, introducción a algunas problemáticas que se han mencionado. Entonces, hay que hacer una pequeña introducción a esas problemáticas que se han mencionado. Cuarto, explicación por qué aporta a la solución de estas lagunas es importante. Entonces, hay que mirar por qué es importante y qué aporta a esa situación que se está presentando. Y la parte final, las preguntas de investigación o hipótesis. Y aquí, para dejar claro, algunos autores suelen plantear los objetivos como tal, los objetivos de investigación. Entonces mire qué fácil es y mire la estructura que debe llevar esa introducción. Está el inicio, segundo, tercero, cuarto y final. Ahí está más o menos, son 5 apartes que son muy importantes y cada uno tiene un contenido. Ahora vamos a mirar la parte de los objetivos de investigación, muchachos. Cuando hablamos de estos objetivos de investigación, lo que tenemos que tener en cuenta es primero su definición. Entonces se dice que los objetivos ayudan a establecer qué se pretende hacer o qué se espera lograr. Ojo con eso. También se expresan con verbos en infinitivo, por ejemplo, determinar, establecer, entre otros. Y deben ser concretos y permitir su evaluación. Decirles y clarificarles que no se ve bien que en un objetivo, que en una construcción de un objetivo, ejemplo, un objetivo general, vayan 2 o 3 verbos en infinitivo. No es concebido, no se concibe, no es correcto. Siempre debe ser un verbo. Es como para que quede claro. ¿Por qué? Porque uno encuentra muchos alumnos que a un objetivo general le colocan investigar, verificar y evaluar determinada situación. Un solo objetivo, 3 verbos. No, no, no. Ojo, un solo verbo en infinitivo. ¿Listo?
tanto en el objetivo general como en los objetivos específicos. Ahora, ¿cuáles son los pasos para formularlos? Primero, delimitar el tema de investigación. Aquí es donde yo le digo siempre a mis estudiantes, estos objetivos tienen que ir amarrados ¿con qué? Con el título, con el planteamiento del problema, con la pregunta problemática. Y aquí ya se llevan ¿a qué? A los objetivos. Los objetivos es donde se van ¿a qué? A operacionalizar. Entonces, construimos el objetivo general y una vez construido ese objetivo general, empezamos o iniciamos con la construcción de los objetivos específicos, que son los que van a dar cumplimiento al general. Y todos tienen que tener que esa relación, tiene que haber esa conexidad. Entonces, primero, delimitar el tema de investigación. Esa delimitación viene desde el título, como se los decía al inicio. Eso tiene que ir amarrado, así, conexo. Desde el título va ya la parte de la delimitación del tema de investigación. Cuando hablamos de delimitación del tema de investigación, son las características de la población universitaria de América Latina, beneficiaria del plan de becas de la UNAM 2020. ¿Sí ve? Ya viene eso delimitado desde el título. Segundo, aquí ya se escriben las preguntas que esperamos contestar o se esperan responder. Entonces, ¿cuál es el número de becarios según los distintos países de América Latina? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Cuál será la procedencia de la población becaria de América Latina considerando la universidad de origen? Otra pregunta. ¿De dónde proviene la población becaria de América Latina considerando el nivel socioeconómico? Una vez ya dadas las respuestas a esos interrogantes, pasamos a redactar los objetivos a partir de esas preguntas. Entonces, primer verbo, determinar el número de becarios según los distintos países de América Latina, dando respuesta a la pregunta primera que nos hicimos. Segundo, conocer la procedencia de la población becaria de América Latina, considerando la universidad de origen. Y tercero, identificar la procedencia de la población becaria de América Latina, considerando el nivel socioeconómico. Como pueden ver, ahí se construyó esos objetivos. Y fácil, es seguir la estructura y seguir las recomendaciones. Lo que sucede, mis muchachos, es que yo a veces les digo que hay que leer, que hay que buscar la información, pero a veces no lo hacemos, entonces por eso se nos complica. Pero toda la información se encuentra disponible para que las personas accedan a ella. Dentro de esa parte vamos a seguir más o menos clarificando o ahondando en lo que tiene que ver con esos objetivos de investigación. Entonces, ¿qué son los objetivos de investigación? Entonces, se dice que son los fines o metas que se pretenden alcanzar. Se dice que estos ayudan a establecer qué se pretende hacer o qué se puede lograr. También indican o se expresan con verbos en infinitivo, ejemplo, determinar, establecer, entre otros. También nos sirven para formularlos correctamente. Se recomienda que antes hayas, primero que todo, delimitado el tema que quieres investigar. Seguimos otra vez hablando de la delimitación. Segundo, haber revisado el estado del arte y el marco teórico. Entonces, haber buscado todas las referencias que se requieren. Quiere decir esto, cuando yo les digo a ustedes, primero que todo hay que organizar un RAE. ¿Qué es el RAE? El resumen analítico especializado. Es buscar todo ese acervo bibliográfico o teórico que nos va a permitir desarrollar el trabajo o el proyecto de investigación, teniendo en cuenta la actualidad de qué, de esas referencias, que no sean muy antiguas, de 5 años hacia adelante, por ejemplo. Se recomienda que no sean muy antiguas. Y también tener en cuenta que, o aquí se considera una estrategia metodológica, que es la recolección de datos y análisis que se utilizará. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, otra pregunta. Aquí nos hacemos las siguientes preguntas. ¿O qué preguntas se deben realizar? Primero, ¿qué quiero hacer en la investigación? Segundo, ¿qué es lo que busco conocer? Y tercero, ¿a dónde quiero llegar con la investigación? Y por último, viene como una especie como de croquis, cómo se redactan los objetivos. Entonces, primero, un verbo en infinitivo. Segundo, el objeto.
y tercero, la finalidad. Entonces aquí más o menos está determinar, un ejemplo, determinar es el verbo en infinitivo, el grado de satisfacción de los clientes es el objeto, el qué, para diseñar nuevas estrategias de ventas, que es la finalidad, el para qué. Entonces mire cómo es fácil o cómo es de fácil si seguimos las indicaciones, si leemos la literatura, si seguimos los teóricos del tema o de la temática como tal. Aquí hay algunos verbos que quise colocar que expresan objetivos de investigación. Entonces, tenemos de conocimiento, tenemos de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis y de evaluación. Entonces, por ejemplo, en los de conocimiento tenemos definir, repetir, registrar, memorizar, relatar, subrayar, identificar. En los de comprensión tenemos interpretar, traducir, describir, reconocer, explicar, expresar, ubicar, informar y revisar. En los de aplicación tenemos aplicar, emplear, utilizar, dramatizar, ilustrar, operar y dibujar. En los de análisis, analizar, distinguir, diferenciar, inspeccionar, probar, comprobar, comparar, constatar, criticar, discutir, debatir y examinar. En los de síntesis, proponer, diseñar, formular, reunir, construir, criticar, establecer, organizar, dirigir y preparar. Y en los de evaluación, evaluar, juzgar, clarificar, estimar, valorar, calificar, seleccionar, escoger o medir. Entonces, estos son algunos, porque existen más. Por eso encontramos la taxonomía de Bloom, que nos permite encontrar también más verbos. También quise incluir aquí estos verbos para objetivos de investigación. Entonces, a ver, unos verbos que se aplican en investigación exploratoria, unos que se aplican en la descriptiva y otros que se aplican en la explicativa. En los de explorar, en la exploratoria, conocer, definir, determinar, explorar, indagar, sondear. En la investigación descriptiva, analizar, caracterizar, clasificar, comparar, comprender, cuantificar, definir, describir, diagnosticar, examinar, identificar e interpretar. Y en la explicativa, comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, explicar, relacionar y verificar. Mire que es sencillo, es seguir la taxonomía de Bloom. Yo siempre le digo a mis alumnos, no se pongan a inventar verbos que ya ellos están organizaditos y así es más fácil para nuestra actividad o para el desarrollo de nuestro proyecto. Vamos a mirar también en esta mañana los tipos de justificación. Hay varios tipos de justificación. Entonces, de acuerdo al profesor Hernández, Fernández y Batista, 2010, indican que la clasificación puede ser por conveniencia. Entonces, cuando hablamos de que sean por conveniencia es para qué sirve la investigación. Por relevancia social, qué alcance social tiene. Por implicaciones prácticas, ayuda a resolver algún problema práctico. Por valor teórico, se podrá desarrollar alguna teoría. Utilidad metodológica, crea algún nuevo instrumento de medición. Y viabilidad y factibilidad es realizable la investigación. Cuando vemos a Mendes en 1995, él las clasifica de acuerdo al aporte de la investigación. Entonces vamos a mirarlo aquí de acuerdo al maestro Mendes 1995. Dice, la justificación teórica, él indica que son las razones que argumentan el deseo de verificar, rechazar o aportar aspectos teóricos en relación o con el objeto de conocimiento. Ahora, aporta aspectos teóricos. Entonces la justificación metodológica nos dice que son las razones que sustentan un apoyo por la utilización o creación de instrumentos y modelos de investigación. Entonces aquí se dice que esta aporta alguna metodología nueva o instrumento. Y en la justificación práctica son las razones que señalan que la investigación propuesta ayudará en la solución de problemas o en la toma de decisiones. ¿Esta qué deja esta? Entonces esta indica que ayudará a la solución de problemas prácticos o decisivos. Así más o menos es la parte o la justificación como tal. ¿Cómo se va a hacer esa justificación?
o cómo debe quedar. Ahora, vamos a mirarla. ¿Cómo se hace esa justificación? Es sencilla. Entonces vamos a mirar aquí. Vamos a mirar la definición primero que todo. La justificación en la investigación explica el por qué y para qué se realizará el estudio, primero que todo. Su importancia y posibles contribuciones o aportes. También indica, por lo tanto, que en esta sesión debes demostrar que la investigación es necesaria y es importante. Eso ya en lo que tiene que ver con la definición. Ahora, vamos a mirar para la redacción cómo se trabaja. Entonces, es recomendable responder las siguientes preguntas o siguientes interrogantes. Primera, ¿para qué servirá tu investigación? Segundo, ¿qué posible utilidad tendrá? ¿Para qué problema sería útil tu investigación? Tercera, ¿qué beneficios aportará a la sociedad? Cuarto, ¿qué información nueva aportará tu investigación a la ciencia? Y quinto, ¿quiénes podrían beneficiarse con los resultados? Mire, señores, esto es fácil. Quiere decir que cuando usted vaya a hacer la justificación de su proyecto, pues tiene que acotar estos 5 pasos. Formularse esas preguntas y darse las respuestas. Así se hace una justificación. Y yo siempre se los digo, no son esas justificaciones que ustedes acostumbran a hacer. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que unas reglas. Hay unas estructuras. Entonces mi invitación es a que sigamos esas estructuras y sigamos a los teóricos, que son los que nos han enseñado cómo de pronto redactar cada uno de estos apartes de nuestro proyecto. Continuamos. Hoy también he querido mirar algo que es muy importante y tiene que ver con las bases teóricas. ¿Qué son las bases teóricas? Se reúnen un conjunto de conceptos y modelos que constituyen un enfoque determinado que explican el problema planteado que se aborda. Es lo primero. Esas son las bases teóricas. Entonces vamos a mirar elementos que debe contener el marco teórico en relación al tipo de investigación empleada. Entonces yo quise mirar hoy, por ejemplo, esta estructura en lo que es las cuantitativas. Entonces, ojo con esto. Mirar, primero que todo, énfasis mayor en las teorías sustantivas, conceptos teóricos que darán lugar a las variables. Otro aspecto, modelo en el que se postulan las relaciones entre dichas variables. Otro, recorte espacio-temporal del universo teórico. Otro, teoría observacional en la cual se apoyan las distinciones de las variables. Y otro aspecto del marco teórico factible de ser transformado en proposiciones deducibles entre sí, entre las cuales se encuentran las hipótesis. En cuanto a la parte ¿qué? Cuantitativas. Cuando miramos desde la parte cualitativa, aquí ya varía. Entonces ya tenemos primero énfasis mayor en aspectos epistemológicos que guían el diseño de toda la investigación y en planteos más recientes, axiológicos y éticos. Otro, definiciones de los términos teóricos más abstractos. Otro, énfasis en las prácticas sociales cotidianas. Y por último, marco teórico compuesto por conceptos sensibilizadores, es decir, guías que ofrecen un marco de referencia para formular los objetivos de investigación. Entre estos tenemos identidad social y estigma. Entonces mire cómo se debe organizar esas bases teóricas. Recomendaciones generales para la escritura del marco teórico. Entonces, primero que todo, y yo siempre se los he dicho a mis muchachos, se debe tener siempre en cuenta que el marco teórico es un texto y que como tal requiere una estructura clara. Debe tener una introducción, que cuando hablamos de esa introducción es el propósito y estructura del texto. Ahora, un desarrollo, cuando hablamos del desarrollo es las definiciones, los argumentos y las relaciones lógicas expuestas de manera coherente en párrafos. Y una conclusión, que ya cuando hablamos de esa conclusión es la síntesis que recapitule los principales postulados del marco teórico. Otro aspecto también importante es que es importante que el lector comprenda por qué se eligió el marco teórico expuesto para abordar el problema de investigación. ¿Qué pasará con esto? Pues esto va a permitir comprender que el proceso investigativo no es arbitrario y que se realizó un trabajo sistemático para seleccionar y elaborar el marco teórico presentado. Y
Por último, la elaboración del marco teórico requiere el planteamiento de un plan detallado, no se debe redactar de manera apresurada y sin tener claro el propósito y los elementos que deben estar presentes en el texto. Esto hay que tenerlo claro, señores. Ahora, ya visto esto, entonces vamos a conocer las diferencias entre el estado del arte y el marco teórico. Entonces mire que como para clarificar, cuando hablamos de un estado del arte, se dice que son estudios de cuyo propósito es mostrar el estado actual del conocimiento en un determinado campo de un tema específico. También indica o quiere decir que se indaga sobre el conocimiento e investigaciones elaboradas en relación a un objeto de estudio. Esto cuando miramos sobre el estado del arte. Cuando miramos o hablamos ya del marco teórico, se dice que es la fundamentación teórica dentro de la cual se enmarcará la investigación que se va a realizar. Es decir, es una presentación de las principales escuelas, conceptos, enfoques o teorías existentes sobre el tema objeto de estudio. Pare de contar, aquí no hay ninguna distorsión, está siendo muy claro lo que se quiere y lo que se hace en esta parte. Entonces vamos a mirar unas sugerencias para redactar las bases teóricas. Es importante saberlo. Y por eso yo los traigo a colación y siempre que hago mis videos lo hago de modo que sean muy claros y que ustedes los puedan entender. Entonces, primero, cuando hablamos de redactar las bases teóricas, lo primero que hay que tener en cuenta es, se debe enfatizar en el uso de citas parafraseadas, otorgando el crédito respectivo al autor. Ojo, derechos de autor. Ojo con eso. Segundo, evitar en lo posible el uso de las citas textuales. Se dice que las cuales deben utilizarse básicamente para comunicar planteamientos polémicos, poco conocidos o cuando se quiere dar énfasis especial a una idea transmitida por un autor. Tercer punto, cambiar el estilo de redacción de los párrafos o conectores. Entonces, para mantener una redacción ágil, evitando de este modo la redundancia y la monotonía. Cuarto paso, no deben utilizar términos coloquiales. Ejemplo, se debe realizar una redacción formal, que no lleve de pronto a que los lectores de pronto no entiendan, o sea, lo más formal, lo más claro para que sea entendido. Quinto, no se deben utilizar juicios de valor. Yo siempre se los digo, muchachos, los juicios de valor no se deben emplear, no se deben utilizar. En un ejemplo, ¿qué es bueno, qué es malo, qué es mejor, qué es peor? Entre otros que se presentan, no, es prohibido, no se puede. Juicios de valor, no, negativo. ¿Listo? Otro aspecto, se deben evitar el uso de términos absolutistas. Cuando hablamos de esos términos absolutistas, como por ejemplo, siempre, nunca, jamás, entre otros, no lo hagamos, no lo hagamos. Y por último, los párrafos y oraciones deben ser cortos, para facilitar la lectura y el entendimiento de las ideas por parte del lector. Mire qué bonito poderles traer estas fichas a ustedes, fichas que se encuentran en internet, fichas que se encuentran en páginas de metodología de la investigación. Aquí encontramos que esta fue hecha, encuéntranos como Centro de Investigación Aplicada Brainer, y entre otros centros de investigación que se dedican a enviarnos este material para que nosotros como docentes se lo multipliquemos a ustedes y se nos haga más fácil el desarrollo de esas actividades de investigación. Continuamos. Vamos a mirar qué son los antecedentes de estudio, porque es importante. Muchos no han entendido eso. Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes, para apoyar su investigación debe tener como mínimo 5 antecedentes investigativos. Los antecedentes, ¿qué son, señores? Vamos a definirlos así, sencillo. Son estudios originales, primero que todo. Cuando hablamos de estudios originales, son estudios previos a tu investigación que otros autores han realizado. Otro, considerar solo tesis o artículos científicos. Otro, son muy similares a tu estudio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que son muy similares a tu estudio es porque contienen por lo menos una variable de tu investigación y otro, el objetivo general se asemeja al de tu investigación. ¿Y cómo los citamos o los traemos a nuestro documento o al cuerpo de nuestro proyecto? De la siguiente manera, así lo redactamos. Pongan atención que esto no tiene, ustedes lo que tienen que hacer es traerlos de acuerdo a como se los voy a indicar aquí. Primero que todo, entonces vamos a mirar redacción del estudio elegido que debe contener. Primero que todo, el autor,
año y la publicación, el año de la publicación, el título de la investigación, se trae el objetivo general, se trae la metodología que se utilizó, se traen los resultados y las conclusiones. Así, en ese orden, se colocan dentro del cuerpo del proyecto de investigación. Mire qué fácil es, sin complicación. Vamos a mirar algo que es importante y que les va a servir a ustedes de mucho. Y son los elementos claves para planteamiento del problema. Ojo con esto. Entonces, primer elemento clave para el planteamiento del problema. Los objetivos. Iniciamos con los objetivos. Señalan a lo que se aspira en la investigación. Estas son las guías del estudio. Exprésalos con claridad. Segundo, pregunta de investigación. Orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. No uses términos ambiguos ni abstractos. Tercero, justificación del estudio. Indica el porqué de la investigación, exponiendo razones aquí que se demuestran que tu estudio vale la pena. Cuarto, viabilidad del estudio. Considera todo lo que te hace falta en tu proyecto. ¿Tienes recursos financieros, humanos y materiales suficientes? Otra es realista lo que planteas. Y quinto y último es deficiencias en el reconocimiento del problema. Entonces aquí menciona lo que hace falta estudiar sobre tu tema, aquello que otros no han considerado, pero que tú sí lo incluyes como novedad. Entonces mire más o menos esos elementos claves para qué, para planteamiento del problema de tu investigación. Ahora vamos a mirar. Ojo con esto. Encontré este método que lo llaman el método secreto de QP, que es importante, y me puse a mirarlo y dije, es importante mostrárselo a los muchachos, no es difícil. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para uno mismo identificar y para definir el problema de investigación. Entonces son 3 pasos que nos indican aquí y que se ejecutan de la siguiente forma. Entonces tenemos el método, pregunta clave y el ejemplo. Entonces cuando hablamos de, entonces ¿dónde? Primero que todo. Entonces, pregunta clave aquí, ¿dónde ocurre ese problema? Y el ejemplo, por ejemplo, aquí se coloca Hospital Regional de Guadalajara o de Montería, de donde sea, el hospital. Cuando miramos el Q es ¿quién? ¿Quién es? Entonces, ¿quién tiene ese problema? Entonces aquí es donde entramos a mirar la población de pronto a la que vamos a hacer o aplicarle eso. Entonces, adultos mayores de 45, niños de 1 a 5 años, adolescentes entre 17 y entre 15 y 18 años, en fin. Y el P, que es el qué. Entonces aquí es, cuando hablamos del qué es, ¿qué o cuál es el problema? En la pregunta clave, entonces aquí ya se determina si es la tuberculosis pulmonar, si es el bajo rendimiento académico, si son las ventas que no están dando los resultados en el semestre, si es la mala alimentación, en fin, ya usted lo ubica dependiendo de lo que vayas a investigar. Entonces, se dice que este método, al sumar las respuestas a las siglas D más Q más P, se obtiene el problema de investigación. Entonces, miren aquí más o menos ese ejemplo. La tuberculosis pulmonar en los adultos mayores de 45 años del Hospital Regional de Montería, Córdoba, o del Hospital San Jerónimo de Montería, Córdoba. Es un ejemplo, pues, como para... Entonces aquí salió ese título. Y de ese mismo título salió esa variable principal de estudio. ¿Cuál es? Pues la tuberculosis pulmonar. Mire que del mismo planteamiento ya nos salió la variable principal. Entonces mire qué fácil es aplicar este método, mis muchachos. Y yo sé que les va a ser de mucha utilidad. Espero lo apliquen porque les va a servir, les va a servir. Vamos a mirar acá, según nuestro maestro Fernández y Batista 2017, algunos artículos de investigación que ustedes deben conocer. ¿Por qué? Porque para muchos que en estos momentos están haciendo su proyecto de investigación,
tienen que, por ejemplo, presentar algunos productos como requisito para poder sustentar. Por ejemplo, los que están haciendo tesis doctorales tienen que presentar uno o dos productos antes de ir a sustentar o a hacer la defensa de su tesis doctoral o su tesis de maestría, dependiendo las reglas de cada universidad. Entonces, nos dice el maestro Hernández Fernández y Batista, 2017, que aquí hay 5 clases de artículos científicos que pueden ser tomados por ustedes para construir y publicar en revistas. Tenemos el de reportes de investigación empírica, que aquí se muestran son resultados. Indica que se presentan resultados y descubrimientos, productos de recolectar y analizar datos respondiendo a un planteamiento de un problema. Otro artículo es el de reporte de evaluación o diagnóstico. Él dice que se muestran los resultados de una evaluación o diagnóstico hecho a un programa, intervención, organización, proceso, maquinaria o el estado actual de uno o varios casos respecto de una o más variables. Otro artículo es el de revisiones, síntesis o metaanálisis. Se indica que acá este integra información de varias investigaciones previa a su informe de evaluación. Consideran coincidencias y divergencias entre estudios previos para obtener conclusiones en el análisis de un planteamiento o fenómeno. En el cuarto, él lo llama artículos conceptuales o teóricos. Analizan un nuevo concepto, variable, hipótesis o teoría, o bien describen conceptos, variables, hipótesis o teorías existentes relacionados con un planteamiento. Y el quinto artículo es el ensayo. Presentan una argumentación respaldada por evidencias. Estas son unas clases de artículos que indica el maestro que son muy importantes para